Miranda Bosch Real Estate and Art presenta Fuera de Plano, la primera ficción sonora del sector inmobiliario. Episodio 5. La oferta. Siempre soñé con tener una casa propia. Mi vida transcurrió en diferentes departamentos de Recoleta y Palermo, por lo cual una casa era palabra mayor y más cuando uno es broker y está matriculado. La profesión me tenía visitando toda clase de propiedades, pero las casas siempre fueron mi debilidad y por eso me lamentaba verlas pasar, cuando me tocaba venderlas o comprarlas para mis clientes. Mi esposa, Bárbara, fue quien encontró la oportunidad del siglo, o al menos así le decíamos nosotros. A través de una amiga de la universidad, le llegó el dato de que un anciano y almirante retirado de la Armada estaba pensando en vender una antigua casona en Recoleta. Ella, como era hija también de un alto oficial naval, lo llamó y coordinó una cita casi inmediata. Lo extraño, nos invitó a cenar. Bárbara me avisó cuando yo estaba saliendo de la inmobiliaria donde trabajo. Serían las 6 de la tarde cuando recibí su llamada con la extraña propuesta. El precio que el anciano le había dicho por teléfono me pareció ridículo. $450,000 por una casona de 600 metros cuadrados en pleno corazón de Recoleta, Alvear y Rodríguez Peña, zona de embajadas, galerías de arte y hoteles de lujo. Lo que al principio me pareció una locura, ahora encendía una llama de codicia en mi interior. Mi corazón latía con una mezcla de emoción y temor, imaginando la vida que podríamos construir en esa casona. Por fin podríamos tener el hogar que siempre soñamos, un lugar para criar a nuestros futuros hijos, un deseo que habíamos postergado por falta de espacio. Incluso podría abrir mi propia inmobiliaria allí y dar el salto al mercado de lujo, con operaciones de gran escala. Las oportunidades se multiplicaban en mi mente. La cita estaba fijada para las 22 horas, algo que me pareció inusual para un anciano, pero al menos me daba tiempo de bañarme y preparar bien la oferta. Volví a la oficina e imprimí un modelo de seña. También pedí los informes de dominio en carácter urgente. Ante un caso como este hay que actuar rápido y estar preparado al 100%, por nada en el mundo iba a dejar pasar esta oportunidad. Al llegar a mi departamento, mi mujer estaba contando el dinero sobre la cama. La ayudé a preparar los fajos y separamos $50,000, que era todo lo que teníamos ahí. En todas las operaciones que hice, jamás nadie había puesto tal cantidad para una seña, pero la promesa de la casona en Recoleta nos tenía hipnotizados y no íbamos a reparar en los métodos. En el trayecto de Palermo a Recoleta, Bárbara repasaba mentalmente el apellido del almirante. Framheim. Ella frunció el ceño, intentando ubicarlo en sus memorias navales, pero no lograba asociarlo con ningún nombre que su padre le hubiera mencionado. Sintió melancolía al recordar el pasado. Bárbara se había alejado de todo lo relacionado con la Armada. La desaparición de su padre, por entonces jefe de la base naval en Mar del Plata, la había marcado siendo apenas una niña. Un día, simplemente, se marchó de la casa y nunca más regresó, dejando tras de sí una marea de ausencia tan devastadora que su madre, consumida por la pena, se apagó poco tiempo después. Aquello terminó por llevar a Bárbara a distanciarse por completo de ese mundo naval y quizás por eso a olvidar tantos nombres y rostros de aquella época. Estacionamos el auto justo frente a la casona, Alvear 1690. Una neblina densa, casi palpable, se había posado sobre la calle. Apenas pude distinguir la mole que se alzaba ante nosotros. Una casona de arquitectura perturbadora, con su fachada de listones blancos descoloridos por el tiempo, salpicada de humedad y un musgo que atestiguaba décadas de abandono. Las aberturas, de un verde inglés antaño vibrante, lucían ahora corroídas. También las ventanas, pequeñas y redondas, como ojos de buey, tenían sus cristales opacos y empañados. Por encima, el techo a 4 aguas de chapa roja, matizado por el óxido, se fundía con el gris plomo del cielo y la neblina. Realmente era un espectáculo contemplar esa escena en tales condiciones. Pero lo que más me atrapó fue descubrir que, asomándose por detrás del techo de la casona,
se veía la cúpula de un pequeño y muy antiguo faro. Su tenue luz parpadeante apenas rasgaba la niebla. Este faro, un centinela olvidado, parecía vigilar todo el barrio de Recoleta. El reloj estaba a punto de marcar las 22 horas, cuando un pitido agudo de vapor resonó. La señorial puerta de hierro fundido se abrió pesadamente ante nosotros. Atravesamos el jardín, donde unos estanques de agua cristalina con enormes y extraños peces contrastaba con el resto del entorno, olvidado hacía décadas. La puerta principal se abrió sola y pudimos ver un interior sombrío. El aire frío que emanaba nos envolvió, trayendo un olor a salitre y marea baja, como si estuviéramos entrando en el vientre de un antiguo barco encallado. El anciano, que por teléfono solo se había presentado como Almirante Framheim, estaba sentado al final de una antigua mesa. Su superficie oscura y rugosa parecía de madera petrificada, con incrustaciones calcáreas y restos de arena. El oficial estaba casi a oscuras y solo podíamos ver la mitad de su rostro gracias al parpadeo errático de unas grandes lámparas de aceite que parecían reliquias sacadas de un galeón hundido. Para nuestra sorpresa, no había rastros de la cena. Sobre la mesa se apilaban un montón de papeles antiguos, extraños mapas amarillentos y cartas náuticas cuyos trazos mostraban rutas imposibles y los contornos grotescos de criaturas marinas. Sin rodeos, el anciano nos invitó a sentarnos en las dos únicas sillas que había, colocadas a una distancia considerable para una cena de negocios. Sin embargo, la curiosidad y una extraña fascinación me impulsaron a ignorar las señales de advertencia. Qué grata sorpresa tener a la hija de un oficial de la Armada Argentina aquí, en mi humilde morada, comenzó, y sus ojos azules, que hasta entonces parecían absortos en la penumbra, se posaron con una fijeza inusual en Bárbara. Me trae recuerdos de otros tiempos, de la camaradería y la disciplina que solo nuestra armada conoce. Luego, su tono se endureció, adquiriendo una seriedad marcial. Contó que su vida había estado siempre ligada al mar, un destino al que había entregado incontables sacrificios. El oleaje, el viento, el hielo, fueron testigos de secretos que pocos hombres podían siquiera imaginar. Sus misiones, aclaró, no fueron las que se cuentan en los libros de historia, sino aquellas que la Armada Argentina prefirió ocultar. Operaciones donde los límites de la realidad se desvanecen, donde el hombre se enfrenta a lo incomprensible. Un matiz de orgullo, o quizás de locura, brilló en sus ojos. Sé que desean adquirir esta antigua casona y que el precio les resulta más que atractivo, dijo, poniéndose de pie y acercándose a nosotros. Con la poca luz, pude ver que vestía el uniforme de la Armada con unas extrañas insignias. Antes de escuchar su oferta, les voy a contar una historia y luego les haré una contraoferta. Bárbara y yo nos quedamos atónitos. El anciano sonrió y comenzó a desplegar uno de los viejos mapas que estaban sobre la oscura mesa. Tras señalar un punto casi donde termina la Antártida, el anciano comenzó su relato. Corría el año 1992. La aviación naval estaba realizando vuelos secretos de adiestramiento y la prueba de nueva tecnología en los confines del continente blanco, cuando uno de los instrumentos de a bordo detectó una aberración magnética. Provenía de un lago subglacial llamado Vostok, una masa de agua con la peculiaridad de estar encapsulada bajo 3 kilómetros de hielo y aún así mantener su forma líquida como cualquier lago. La diferencia crucial era que según lo descubierto unos años antes, había permanecido aislado
de cualquier contacto con la superficie terrestre desde hacía, por lo menos, 15 millones de años. Varios científicos rusos y noruegos estaban trabajando en aquel momento para poder ingresar allí, pero ellos no habían detectado la anomalía magnética. El hallazgo fue tan importante que le aseguró a nuestro país un lugar en la expedición que partiría ese mismo año. Yo mismo fui el oficial enviado allí. Mi mujer y yo no podíamos creer lo que estábamos escuchando. Una cena de negocios inmobiliarios se había transformado de golpe en un relato fantástico. Supuse que el anciano estaba senil y justo cuando me disponía a interrumpirlo, él me miró de forma intimidante. Su mirada me silenció. Nos contó que descendieron en cápsulas que se operaban como un elevador, solo que en vez de ascender, los llevaron hasta las profundidades de lo desconocido, que tras unas horas de bucear en las profundidades, la luz de sus reflectores hallaron estructuras vastas y colosales, levantadas por una inteligencia que databa de tiempos inimaginables. Bajo la milenaria oscuridad del lago Vostok, encontraron una civilización perdida. El almirante describió una ciudad hecha de piedras ciclópeas, bloques de una escala tan monumental que reducían las pirámides a simples maquetas. Entre estas formaciones se movían calamares gigantescos con tentáculos que abarcaban estructuras enteras, moluscos de caparazones brillantes y tamaños inverosímiles, criaturas jamás vistas, de una magnificencia aterradora. Todo allí era de proporciones descomunales, incluso los propios seres que reinaban ese abismo. Humanoides de 3 metros de altura, fuertes y traslúcidos, con tentáculos en vez de extremidades. Aunque no buscaban nada de la superficie, el almirante afirmó que la comunicación con ellos, establecida por un entendimiento telepático, reveló su único interés: un ciclo, un evento cósmico que, según le fue revelado en aquel entonces, se manifestaría en las próximas décadas. La aberración magnética, nos dijo, no provenía de un meteorito enterrado en el lecho del lago, como habían pensado inicialmente los oficiales, sino de un pulso emitido por aquella civilización y que marcaba el inicio de una cuenta regresiva para la humanidad. Y entonces, el almirante nos miró a ambos con la intensidad de un abismo. «Será esta noche», sentenció con una voz calma y profunda. «Hoy es la fecha. El mundo, tal como lo conocemos, está llegando a su fin». Tomé coraje y con mucha educación le dije que ni mi mujer ni yo habíamos llegado hasta allí para escuchar cuentos de terror, que era una falta de respeto. Nuestra idea, le aclaré, era señalar la casa y que nada de lo que decía tenía sentido para nosotros. Bárbara, sin embargo, estaba como hipnotizada con los ojos del anciano. La tomé de la mano para marcharnos cuando un temblor sacudió la casona y el almirante nos ordenó ir al patio de manera urgente. Obedecimos. Al salir, vimos una enorme pileta que cubría casi todo el patio, mientras la casona comenzaba a venirse abajo. La base de la piscina se fisuró y algo descomunal empezó a emerger de allí. Nada de lo que veíamos tenía sentido. Miramos al almirante buscando respuestas. El anciano sonrió por primera vez en la noche. Miró a Bárbara con una dulzura inusual y del bolsillo de su saco extrajo un collar de oro con la figura de un caballito de mar, idéntico al que Bárbara siempre llevaba en su cuello. «Hija mía, papá ha vuelto. Nunca te abandoné. Lo sacrifiqué todo preparándome para este día. Viví décadas en las profundidades, aprendiendo la tecnología de esa civilización
para darle una segunda oportunidad a la humanidad. La oferta con la que te cité esta noche no era para comprar una simple casa. Es para empezar una nueva vida en un nuevo mundo. Bárbara cayó de rodillas, aferrándose a su caballito de mar. Me incliné a su lado para consolarla. Justo entonces, un estruendo sordo, un eco ahogado que parecía venir de la estratosfera, nos hizo levantar la vista. Con horror, vi cómo la luna explotaba, fragmentándose en pedazos gigantescos que comenzaron a precipitarse hacia la tierra. De la pileta emergió una especie de enorme cápsula con forma de calamar. ¡Rápido!, ordenó la voz del almirante con una vitalidad y autoridad increíbles. La compuerta se abrió y padre e hija entraron abrazados. Yo miré por última vez el cielo, ahora verde y cargado de actividad eléctrica. Respiré profundamente y lo último que vi, antes de seguir sus pasos, fueron los edificios de Recoleta colapsando bajo la luz de una luna que también se caía a pedazos. Escuchaste Fuera de Plano. Producción Miranda Bosch Real Estate and Art. Ficción sonora creada y escrita por Gustavo Madrigal.